Una cordial bienvenida a mi diario de campo. Para quien no lo sepa, el diario de campo es una herramienta que generalmente usan los antropólogos como una especie de bitácora, donde van anotando sus ideas, van viendo todo lo que van observando, y generalmente se usan investigaciones empíricas o en investigaciones en algunos territorios muy concretos. Esta historia del diario de campo es bastante añeja y justamente es una forma de introspección y también una forma de análisis. De hecho, es como muy famosa esta idea de que en los diarios de campos hay como de un lado se escribe como lo que uno observa, como de una forma más objetiva, y del otro lado del diario de campo, como que uno va notando aspectos más relacionales, más personales, porque al final de cuentas todo proceso de investigación también es un proceso personal y a veces se necesita hacer ese tipo de reflexiones. En este caso, en esta idea de diario de campo, es más un diario de campo que tiende a este lado izquierdo del diario, que tiende justamente a hacer reflexiones más personales de lo que uno va viendo, de lo que uno va observando. Y justamente en esta primera entrada a nuestro diario de campo, la titulé Racionalidad e irracionalidad en la cultura. Y tiene que ver con algunas ideas que he estado pensando, algunas lecturas que vaya haciendo. De hecho, un poco la intención es eso, platicarles lo que voy leyendo, la reflexión que me está generando, y también ser una especie de versión extendida de los videos que tengo en TikTok, ¿no? Para quien no lo sepa, tengo una cuenta en TikTok donde hago videos de 3 minutos, 2 minutos, donde justamente hablo de algunos temas. Y esto me llevó a pensar en el último video o uno de los últimos videos que hice, que habla justamente sobre la magia. Y es bastante interesante porque por lo general uno puede pensar que la magia es algo propiamente irracional. Lo mismo que con la brujería o con la religión. Sería como la respuesta más inmediata que uno llega a tener. Es como, claro, o sea, religión, personas abstractas que uno no puede ver ni tocar, sería como irracional. O al menos se piensa de esa forma. Pero en realidad esto no es tan así. De hecho, antropólogos como Max Gluckman han identificado que justamente la magia, por ejemplo, cumple algunas funciones, como puede ser la reducción de la contingencia y el orden social. ¿A qué se refiere justamente con Gluckman con la idea de la reducción de contingencia? Es algo bastante interesante porque es como... él pone un ejemplo muy interesante de una serpiente que muerde a alguien y esa serpiente infecta a la persona. Y cuando le infecta, digamos que esta persona puede desatar una especie de enfermedad que se asocia con la magia. Pero es muy importante entender que en las tribus de África, donde Gluckman hace las investigaciones, no significa que la gente crea que la serpiente es mágica o algo por el estilo, sino más bien se le asocia el por qué. Es decir, tiene que ver más que nada con una cuestión de por qué a esa persona en ese momento y en ese instante. Gluckman dice, en nuestras sociedades llamadas modernas, esto generalmente se resuelve con Dios, el karma o simplemente mala suerte o casualidad. Pero justamente, aunque la ciencia nos puede explicar justamente los componentes del veneno de una serpiente que hace que a nosotros nos dañe, en realidad no explica por qué nos mordió en ese momento y en ese instante. Y justamente eso es, digamos, no lo explica porque no es su intención, ¿no? No es que la ciencia falle en eso, simplemente no es algo que esté habilitada para conocer. Y Gluckman entiende que las personas asocian eso como un tema de contingencia, para reducir la contingencia y reducir un poco la incertidumbre de su vida, darle sentido a las cosas, por qué ocurren lo que ocurren. Y después él va desarrollando estas ideas de que al final de cuentas la magia, la brujería, la religión tiene esta función un poco de ayudar a las crisis existenciales de las personas. Algo que en realidad, por ejemplo, no puede hacer la ciencia. Y no puede hacerlo, y eso es muy interesante porque la ciencia todo el tiempo se está repensando a sí misma. Entonces, cuando ya hay una investigación que dice algo sobre una cosa, después
surgen nuevas investigaciones, 3, 4, 5, 10, que pueden estar desmintiendo a la anterior y a la anterior y a la anterior, porque la investigación científica todo el tiempo se está actualizando, todo el tiempo. Y es muy difícil seguirle el ritmo, a menos de que alguien sea muy especializado, e incluso así pues no podrías leer todos los papers que se publican alrededor del mundo. Entonces hay que como que delimitar, seleccionar y decir, de esto voy, aquí me voy a acotar, sobre esto voy a leer. Y justamente lo que nos presenta esta idea de la resolución de la contingencia y es algo que también plantean un sociólogo que a mí me gusta mucho, que se llama Niklas Luhmann, que dice que la religión también tiene esa función de reducir la incertidumbre, básicamente. Hay cosas que no se pueden explicar y que la ciencia no da certezas en el estricto sentido, sino que produce verdades constitutivas, y esas mismas verdades se van reformulando una y otra vez. Si no, pues bueno, la investigación científica no sería necesaria si hubiera como verdades últimas. Las propias verdades científicas requieren una actualización constante. Pensando en eso, pensando en esa idea, y lo vemos hoy en día con el tema de sanidad pública o de salud mundial, con el tema de que hoy una información científica nos dice una cosa, mañana otra, mañana otra, mañana otra. Y hay divulgadores muy buenos, de hecho en TikTok hay divulgadores muy buenos que tratan de darnos el día a día de la producción académica, pero pues aún así es muy difícil que la población total tenga acceso a toda esa información. Incluso los divulgadores alguna vez pueden caer en algún sesgo o algún error. Entonces genera un mar de desconfianza. Ahí es donde este tipo de creencias, o campos de creencias, como diría Mario Bunge, genera una especie de potencial, ¿no? Y también lo vemos en otro tipo de aspectos, ¿no? Pensémoslo en ideologías, creencias, religiones. Todo eso tiene una razón de ser y ayuda justamente a reducir este tema. Por más que nos queramos pensar entre comillas racionales, y ahorita hablaremos si quieren un poquito de eso, al final de cuentas damos un salto de fe en ciertas nociones, porque no podemos estar repensando en el estricto sentido científico todo el tiempo. De ahí que todos adoptemos una especie de creencia en algún punto, en una ideología política, que nos sea un horizonte de salida, que nos ayude a darle sentido a esto que está pasando, que nos genere un lazo con otras personas. Eso es algo también muy importante de las ideologías, lo mismo que con las creencias. Y también creencias, claro, como la magia, como la religión, pero incluso la ciencia también puede convertirse en una creencia. No porque la ciencia misma sea una creencia, esto habría que dejarlo muy claro. Por supuesto que la ciencia en tanto campo de investigación, que sería como su mayor diferencia, ¿no? Mientras que las creencias y las ideologías están en un campo de creencias, la ciencia está en un campo de investigación. Pero aunque la ciencia en sí misma no caiga en una creencia, o sea, no sea una cuestión de creer o no creer, pues al final de cuentas las personas, o sea, los legos, o como se le conoce, la gente no especializada, sí que adopta de la ciencia como una especie de creencia. Digamos, en el mundo, en el día a día, todos afirmamos, o la mayoría, ¿no? Que la Tierra pues es redonda, ¿no? Sin embargo, si alguien nos pidiera una explicación a nivel científico, una explicación que explicara científicamente el por qué, quizás no todos podrían responderlo. Y eso por poner un ejemplo muy cotidiano, porque otro ejemplo pueden ser las leyes de la termodinámica. Uno podría decir, pues claro que las leyes de la termodinámica claramente es una cuestión científica, ¿no? O sea, nadie duda de eso. Pero ahora pregúntale a las personas que te expliquen las leyes de la termodinámica. Seguramente alguna persona que esté escuchando esto podrá decir, claro, por supuesto que parte del mundo se rige, ¿no?, por las leyes de la termodinámica, pero la pregunta sería, ¿puedes explicarlas así en tu día a día? ¿O puedes explicarlas simplemente? Quizás la persona tendría que necesariamente o es un experto en la materia, o tendría que revisitar algún sitio de internet que le dé alguna orientación. Entonces, y sin embargo, antes de investigar puede afirmar que sí, ¿no? Y eso cae en una cuestión de creencia. Incluso creo que acercándome, por ejemplo, a Mario Bunge, que es un filósofo para mí muy importante, él adscribe a una idea de cientificismo. Y de hecho tiene un libro que se llama Elogio al cientificismo. Este es el libro de Bunge, Elogio al cientificismo. Y justamente explica que históricamente el cientificismo se ha relacionado con la cuestión del diablo, de una cuestión
antirreligiosa, antidios y demás, muy ligada al ateísmo y demás. Pero creo que si bien es cierto que Bunge trata de reivindicar el término cientificismo, también me he dado cuenta, y eso es bastante interesante, que puede haber personas que asuman un cientificismo de manera dogmática, de manera religiosa o como una creencia, al final de cuentas como una creencia. Y eso también nos puede traer consecuencias. Se puede simplificar la idea de la ciencia, se puede trivializar. Y esto es muy complicado, por eso, aunque creo que las intenciones de Bunge son buenas y nos dice, reivindica la palabra cientificismo y creo que es importante reivindicarla, creo que habría que tomar las decisiones científicamente más informadas en casi todos los aspectos de la vida y más concretamente en los públicos que nos impactan a todos y a todas. Pero aún así, me parece que habría que afirmarse, pienso yo, como un cientificismo moderado para evitar este tipo de elementos, ¿no? Y para no desviarme tanto del tema, podríamos decir justamente, o más que, de hecho no nos estamos desviando tanto, pensando en que el cientificismo pues entra dentro de un campo de creencias, ¿no? Un cientificismo, si se quiere, fundamentalista, ¿no? Un cientificismo vulgar, no sé cómo decirle, ¿no? O sea, creo que habría que sí adoptar un cientificismo moderado, pero tener cuidado con no fetichizar a la ciencia, ¿no? No de dotarle de cualidades que en realidad no tiene. Al final de cuentas, y eso es muy importante, cuando hacemos eso no necesariamente es irracional. Creo que se puede hablar de racionalidad o irracionalidad en la cultura si pensamos a lo mejor en el aspecto más irracional de la cultura o de las sociedades, pues podríamos tener, y creo que es muy adecuado en nuestros tiempos, pues la guerra es un ejemplo de ello. Es un ejemplo de cómo se puede estar adoptando un elemento de irracionalidad, aparentemente. Pero si recordamos, por ejemplo, investigaciones de antropólogos como Marvin Harris o Roy Rappaport, que hablan de cómo la guerra al final también puede ser un aspecto adaptativo. Aunque habría que ser muy claros que cuando ellos hablan de una cuestión adaptativa, ellos lo hablan más que nada a ciertos grupos primitivos y no tanto a las guerras mundiales. Y esto lo explica porque no es una distinción arbitraria, porque uno puede decir, qué conveniente, ¿no? Para unos sí, para otros no. No es una distinción arbitraria. Él considera que al final de cuentas una guerra se vuelve como necesaria, como una especie de adaptación, como una especie de... o es lo que observa en ciertos grupos, como una especie de termostato adaptativo, ¿no? Para no expandirse como población y al final acabarse con los recursos. Sin embargo, las guerras modernas tienen como... tienen características muy, muy particulares, como puede ser las bombas nucleares, que justamente nos colocan en una situación de... pues no es ni siquiera un control de la población, sino puedes llevarnos a una extinción de la humanidad entera. Hay un antropólogo que se llama Emilio Morán, que tiene un libro que se llama Adaptabilidad Humana o Human Adaptability, que creo que no está en español. Y justamente explica que cuando no hay una buena adaptación es porque los grupos como especie estamos justamente pereciendo, ¿no? Uno podría decir, no, bueno, pero hay gente que se adapta y hay gente que no se adapta, ¿no? Uno podría usar esa respuesta. Pero el problema de ese enfoque es que es un enfoque individualista, pensar que hay gente que se adapta y gente que no se adapta. Es como si dijéramos que Tigre 1 se adaptó y Tigre 2 no se adaptó. Es curioso porque en las especies no hablamos de singularidades, sino decimos una especie se adaptó y otra especie no se adaptó. En nuestro caso es lo mismo. Como seres humanos nos podemos adaptar o podemos no adaptarnos, pero como especie, no como individuos. Y al final de cuentas la guerra puede presentarse incluso desde en el caso de los grupos primitivos, como una forma de adaptación al entorno. Pero entonces, ¿qué pasa con las guerras modernas? Ahí sí podríamos hablar de irracionalidad en la cultura. Quizás antes de pasar a eso, me gustaría cerrar simplemente con algunas ideas de lo que expone, por ejemplo, Rappaport, cuando habla de cierta razón de ciertas costumbres. De hecho, su investigación de cerdos para los antepasados es bastante reveladora. Para mí, una de las mejores investigaciones que pueden existir en antropología, porque justamente nos explica que creer en fantasmas, por ejemplo, a los ancestros, pues pareciera como algo irracional, ¿no? Pues creer en fantasmas es irracional, pero él explica que no, que su función de los espíritus es como mantener, ¿no? Dice los espíritus
de sus antepasados tienen hambre de cerdo y sed de venganza, y eso produce una guerra. Y igual uno podría decir, claro, si los espíritus llaman a la guerra, entonces sí es irracional. Pero después continúa en la investigación y dice que esta idea de la guerra lo que logra es como una disminución de guerras futuras, es decir, hay un mayor tiempo de paz que estar perpetuando una guerra constantemente. Y creo que en vez de estar perpetuando una guerra constantemente, él lo que llama es una paz continua, largos periodos de paz, y que además se vuelve como una especie de un mecanismo de autorregulación de los propios sistemas culturales y ecológicos culturales, podríamos llamarle. Y creo que en ese sentido, que logran los rituales, que logran la creencia en espíritus, funge como una especie de autorregulación del sistema, del sistema humano. Y creo que eso nos puede hablar de que si pensamos que los grupos primitivos son irracionales porque creen en espíritus, porque creen en magia, pues no es así. Justamente tanto Rappaport como o lo que reporta el propio Marvin Harris, que de hecho retoma el propio Rappaport, o incluso si pensamos en Clifford Geertz con la pelea de gallos en Bali, que hay como o sea, todos estos elementos son, aunque aparentemente son irracionales, tienen una razón de ser, tienen una lógica interna, lo que no significa que... Y esto significa que no son arbitrarios, que las cosas que se hacen no son arbitrarias, que cuando hay un termostato adaptativo justamente hace que los grupos puedan conciliarse, relacionarse entre sí, y esto me parece bastante interesante. Si lo pensamos en las guerras actuales, como pueden ser la que estamos aconteciendo, hechos históricos actuales, hay autores, por ejemplo, como la teoría crítica, como Adorno y Horkheimer. Concretamente Horkheimer tiene un texto muy interesante que se llama Crítica a la razón instrumental. Y aunque muchas veces se le acusa a la teoría crítica de una filosofía irracional porque atenta contra la filosofía, entre la ciencia, denosta la propia ciencia, ciertamente no es así. Hay que recordar que estos amigos de la Escuela de Frankfurt beben mucho de la teoría marxista, y en tanto que bebe bastante de la teoría marxista, pues sigue teniendo una visión realista del mundo, o materialista si se quiere. Por lo tanto, cuando ellos hablan de una razón instrumental, hacen una distinción muy interesante, que es justamente la razón subjetiva, por un lado, y la razón objetiva. La razón subjetiva justamente está ligada al sujeto, a lo que quiere una persona, y la razón objetiva está ligada a una razón material concreta. Horkheimer se refiere a una razón subjetiva que emana del sujeto, que es el sujeto el que va a decidir qué es razonable y qué no es razonable. Y se vuelve una razón subjetiva porque está ligada a los medios y fines de una persona particular. Y lo que veríamos ahora en cualquier conflicto bélico contemporáneo sería una razón de carácter instrumental. Es decir, por medios y fines alcanzar un fin último. En este caso puede ser, incluso se puede hablar en términos de que se busca la paz a partir de un conflicto mayor. Y creo que eso está en distintos grupos. Y incluso creo que sería debatible pensar si estos conflictos necesariamente serían como... Porque es lo que hace... Marvin Harris sí toma una postura y dice, a ver, las guerras en ciertas tribus tienen un rol adaptativo, un rol ecológico, para menor energía, para mayor tiempo de paz, pero habría que ver si también en las sociedades modernas puede aplicarse hasta cierto punto un modelo. Para Marvin Harris la respuesta es definitiva, es no. En este tipo de guerras, como por ejemplo la Guerra Fría, o como ahora algunos autores han puesto el mote de paz caliente, ¿no? Que si pasamos de una Guerra Fría a una paz caliente, donde justamente hay conflictos, pero muy estratégicos, muy concretos, aunque personalmente creo que sí está más ligada a una razón instrumental. Algo que coincide tanto Marcuse como el propio Horkheimer es que la ciencia se vuelve una herramienta al servicio de unos pocos o de algunos elementos ideológicos concretos. Entonces, cuando la guerra se vuelve a los medios y fines de un país, podemos hablar de una razón instrumental. Y Horkheimer sí piensa que la ciencia debería... sigue siendo como un aro de luz que nos puede guiar a ciertos puntos. Aunque muchas veces se puede decir, ¿no? O sea, se puede acusar a la ciencia que es casi la responsable de todo.
Pero por ejemplo es muy interesante porque ahí creo que Horkheimer Horkheimer y Mario Bunge coinciden. Bunge coincide que la ciencia no debería como tal controlárselo, pero a la técnica sí, y a la tecnología sí, porque nos afecta, aunque la tecnología o la técnica esté supeditadas o estén, digamos, tengan una especie de feedback científico, o sea, que estén orientadas científicamente, sí que tendrían que ser controladas. Horkheimer llega a una conclusión muy parecida, pero por otros medios, y dice que la razón instrumental pues, es una razón subjetiva al servicio de los medios y fines de una persona, o de la subjetividad de una persona, o de la racionalidad de un grupo en particular. Si pensamos entonces en estos conflictos, tanto los tribales como los modernos, los que podríamos calificar de completa irracionalidad, pues vemos que ambos plantean una especie de racionalidad, digamos, primitivos, como concretamente los que estudia Rappaport, tendría una razón ecológica, una razón de adaptación al medio, y que incluso estos mitos como la magia, como la brujería y demás, buscan dotarle de sentido a esos conflictos. En el tema de lo moderno, porque podemos hacer esta comparación entre las tribus llamadas primitivas, llamémoslo siempre entre comillas, y las tribus modernas, es que justamente coinciden en que unas emplean menos recursos, o sea, o menos energía, y al usar menos energía tienden a una mayor adaptación. Por el otro lado, los medios que se utilizan emplean más energía, y por lo tanto el riesgo de sufrimiento en términos de magnitud de lo que puede darse en una guerra, pues son mayores. Y en ambos casos estamos hablando de una racionalidad instrumental y una racionalidad ecológica en ambos casos. Ahora, y ahí habría que poner este disclaimer muy importante en este tipo de temas, la antropología, y es muy importante tenerlo en consideración, es una ciencia que describe, no es una posición moral ni una posición metaética. Hablando con un amigo que he aprendido bastante de él en TikTok, quizás algunos lo conocen, que si no siguen su cuenta, síganla, se llama Skeptic Thinker, y que él habla mucho del realismo moral y me ayudó a entender claramente la distinción entre una explicación y una justificación. Si bien es cierto que ya yo tenía como esas intuiciones, era una intuición, no tenía una justificación clara, pero es una imposibilidad epistemológica para la ciencia, en este caso la antropología, decir si algo está bien o si algo está mal, porque la antropología no es una ciencia normativa, sino simplemente descriptiva, como toda la ciencia. Claramente podemos hacer una observación de nuestras propias observaciones, como una reflexión, una metarreflexión, a partir de una filosofía moral, por ejemplo, ¿no? Desde un realismo moral, y tratar de entender si este tipo de cuestiones son justificables o no son justificables. Pero creo que esa es una dimensión distinta. Creo que ahora me quedo pensando que tanto los conflictos tribales como los conflictos, o sea, más bien los conflictos primitivos, y de nuevo insisto con las comillas, y los conflictos modernos, ambos contienen una racionalidad, no son irracionales en realidad, son bastante racionales en lo que hacen. Una es una racionalidad ecológica, la otra es una racionalidad instrumental, pero quizás también sea importante tener en consideración la reflexión de Horkheimer, que es como no permitir que la razón sea secuestrada para una razón instrumental, para medios y fines. Y esto se vuelve muy complicado porque en nuestro día a día tendemos a preponderar, aunque no nos demos cuenta, la razón instrumental, es decir, una razón para medios fines, cuando decimos, bueno, pero ¿cuál es el valor práctico de esto? Bueno, pero ¿eso de qué me sirve? Bueno, pero ¿eso para qué lo uso? Bueno, pero ¿eso qué? ¿Cuál es la función? Todas esas preguntas son preguntas de una racionalidad instrumental, que justamente son las que anteceden a los conflictos bélicos. Y creo que eso hay que no perderlo de vista, porque muchas veces se desprecia los procesos reflexivos y de pensamiento. Pero si no reflexionas, no vas a poder no orientar, sino reorientar tu acción. Porque nuestras acciones siempre están orientadas, ¿no? Si partimos de que, o tomemos este axioma, en la cultura, o a nivel cultural, no existe la racionalidad, sino solamente distintos tipos de racionalidades.
que por cierto es algo que es una conclusión que también llegarán otros sociólogos como Niklas Luhmann, pero no lo meteremos por ahora. Simplemente decir que en tanto que la cultura no puede ser, la cultura no es irracional, porque la cultura justamente, como dice un antropólogo, como dice Richard Adams, es un antropólogo que dice, la cultura es la capacidad de dotar símbolos, de inventar símbolos. Entonces la cultura todo el tiempo está justificando sus acciones, ¿no? Todo el tiempo es como, ¿por qué hiciste esto? Y se justifican con símbolos, con relatos, con metáforas, con ficciones. Y todo el tiempo estamos inventándolo. Y ya lo decíamos, puede ser con la religión, con la magia, la brujería, y también desde un cientificismo vulgar, si se quiere, para justamente no despreciar un poco la intención de Bunge de traernos la ciencia como un faro, ¿no? No como una panacea ni como una solución, que creo que eso también es falso, pero sí como algo que puede alumbrar ciertos temas. Pero bueno, espero que les haya gustado esta entrada de mi diario de campo, reflexionando temas sobre la racionalidad, la irracionalidad en la cultura, de si la magia lo es o no lo es. Considero que no lo es, entendiendo todo lo que causa, ¿no? El orden social, una cuestión incluso adaptativa. Y lo mismo pasa en el tema de los conflictos bélicos como los conocemos, que desgraciadamente obedecen a una racionalidad instrumental, pero sigue teniendo una razón. Entonces podemos entender que bajo ese prisma no hay una irracionalidad en lo que estamos viendo. Quizás lo que haya sea una incapacidad de reflexionar. Y eso es bastante interesante, porque es algo a lo que concluye o considera tanto Rappaport e incluso Horkheimer, que en los grupos primitivos el hecho de que se orienten por creencias pueden hacer que estas creencias se cristalicen, que haya una especie de solidificación de estas ideas y se vuelven menos flexibles. O sea, tienden más a ser menos flexibles a ciertos cambios, justamente porque están referidos a una tradición. Y como están referidos a esa tradición, se vuelven menos flexibles y por lo tanto es más difícil que se adapten a los nuevos cambios. Si los grupos no tienen una visión flexible, o sea, si están muy arraigados a sus tradiciones, a sus costumbres, a sus ideas, va a ser más difícil que puedan adaptarse. Que sería un principio de la adaptabilidad, es la flexibilidad. Y la cultura es interesante porque puede fortalecer o fomentar esta adaptabilidad, esta flexibilidad, pero también la puede retrotraer y traer como consecuencias que ciertos grupos puedan extinguirse, no sobrevivir. Si a eso le sumamos que hay algunos estudiosos, incluso en el campo antropológico, que pueden ver a estos grupos de forma folclorizada, romántica, de que no cambien, que se queden ahí, que no se transformen, que hay que preservarlos, ¿no? Esta idea de la preservación, pues todavía se vuelve más complicado. Y del otro lado, es decir, simplemente para cerrar, si no son flexibles al cambio, si no hay una posibilidad de adaptabilidad, y esto es básicamente la incapacidad o la no reflexión, la no observación de nuestras propias observaciones, el no repensar lo que estamos haciendo. Simplemente es como, es así, siempre ha sido así y para adelante. Y del otro lado, en tanto que es una razón instrumental, pues solamente piensa en medios y fines. Está imposibilitada, cerrada a reflexionar sobre sí mismo. Entonces, si no reflexiona sobre sí misma, tampoco va a poder cambiar de su postura. Y creo que esto nos lleva a que si siempre hay una razón detrás, lo que podríamos hablar, o lo más cercano a una irracionalidad, creo que sería la carencia de la reflexión. Y solamente la reflexión creo que puede facilitar estas nuevas entradas de información. Pero bueno, espero que les haya gustado este formato de diario de campo, un poquito platicando aquí mis experiencias, lo que voy leyendo, ampliación de los temas que voy exponiendo en TikTok, y si quieren algún tema en particular que podamos platicar o si hay alguna duda de esto, déjenlo y por ahí lo podemos resolver en un futuro video. Y pues muchas gracias y nos vemos en una siguiente entrada de mi diario de campo.